Como ustedes saben, el proceso electoral federal del año que entra no ha comenzado, tampoco los procesos locales, pero no, eso no obsta para que la discusión sobre la elección que tendrá lugar el 1 de julio, domingo 1 de julio de 2018, pues lleva ya varias semanas o incluso meses. Y en medio de esta discusión ha comenzado a ser comentada la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde hace ya muchos años es el órgano encargado de calificar las elecciones en México, de resolver las inconformidades de los partidos políticos, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Cuando hay inconformidad con la resolución del tribunal local, los casos llegan hasta el tribunal federal. Y esta semana ha habido en concreto dos señalamientos sobre el trabajo del tribunal electoral. El primero, pues ha tenido que ver con lo que seguramente será la revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las impugnaciones que presenten los partidos políticos a las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila, pues digamos, anticipándose este juicio a la resolución que tengan los tribunales locales que actualmente están revisando las impugnaciones de los partidos. ¿Por qué se mencionó? Bueno, se mencionó en concreto en el caso del nombramiento del fiscal anticorrupción y los temas que el Congreso de la Unión debería tratar en un periodo extraordinario que finalmente, como ustedes saben, no se va a llevar a cabo. Pero hubo un señalamiento en concreto por parte del senador Ernesto Cordero, nos lo hizo aquí, nos dijo que se estaba negociando el triunfo o el resultado electoral en Coahuila a cambio de los temas en el Congreso de la Unión. Ese fue un primer señalamiento que luego fue desmentido por algunos actores políticos. Se lo preguntamos ayer, ayer o antier, no, fue ayer se lo preguntamos al presidente de la mesa directiva del Senado de la República y claramente me dijo, yo no tengo ninguna información de que eso esté ocurriendo, que haya una negociación Coahuila contra la realización de un periodo extraordinario de sesiones. Y el otro tema en el que ha sido mencionado el tribunal ha sido por la sanción contra un grupo de senadores por haber participado en campañas electorales en el Estado de México en días que son considerados hábiles. A esto también respondió el senador Emilio Gamboa, que no está entre los sancionados, diciendo pues que nos sancionen a todos porque todos hemos ido a las campañas en algún momento. Para hablar de estos dos temas en concreto, está aquí conmigo en la mesa de la primera emisión de Imagen Informativa José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también hay que decirlo, compañero nuestro en varias lides periodísticas, fuimos compañeros en el programa Círculo de Ideas, que se transmitió por Excelsior Televisión. También fue articulista del periódico Excelsior y bueno, ahora está concentrado en su labor como magistrado, pero bueno, nos acompaña y me da muchísimo gusto verte nuevamente ahora en este papel, José Luis. Muchas gracias, Pascal. Igualmente es un gusto estar pues de nuevo en este espacio que considero mi casa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasemos a platicar de estos dos temas. Actualmente, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, donde ya se hizo el cómputo de los votos, están siendo revisados por los tribunales locales de esos dos estados. Sí, mira, te agradezco mucho la oportunidad de aclarar los puntos que acabas de mencionar, porque creo que tenemos que tener nosotros como tribunal, como Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tenemos que enviar un mensaje de certeza y de tranquilidad pues a todos los ciudadanos, a todos los actores políticos, y principalmente en torno a esto que tú mencionas, en cuál es el proceso en el cual se califica una elección, se declara válida y por supuesto también puede llegar a ser anulada.
Actualmente las tres gobernaturas, los tres estados que tuvieron elección constitucional reciente, están llevando a cabo sus juicios de inconformidad ante los tribunales electorales locales, quienes tienen la obligación de hacer una revisión exhaustiva de todo lo que ocurrió en los procesos. Es decir, por supuesto, el cómputo de la elección, pero también otras cuestiones que tienen que ver con irregularidades que forman parte del proceso electoral. Cuando los tribunales terminen de hacer ese trabajo, tendrán que declarar la validez de la elección y habrá un dictamen por parte de una sentencia por parte del tribunal local diciendo si quien hoy conocemos que fueron los ganadores, se confirma que ese es el resultado legal. A ver, en términos generales, un tribunal electoral cualquiera, de cualquier estado del país, al resolver irregularidades de los partidos, puede anular casillas, Así es, puede anular distritos completos así es. y al hacerlo puede modificar el resultado de la elección, quitando esas casillas o esos distritos del total, haciendo una nueva suma de votos y dando un resultado final que a lo mejor hipotéticamente puede variar. O bien el tribunal local también puede anular una elección, en este caso de gobernador. Así es, están especificadas en ley cuáles son las causales de nulidad, tanto las específicas, que es las que se refieren a irregularidades que tienen que ver en el día de la jornada, en el periodo de cómputo, Ujú. como las genéricas, que son las que tienen que ver con violaciones graves, sistemáticas, en torno a la libertad del sufragio y a otras cuestiones que, digamos, tienen que ver con los principios nodales del proceso electoral. Evidentemente, esta primera revisión puede existir ese señalamiento de que hubo irregularidades. De ahí eso pasa a un segundo juicio, que es un juicio de revisión constitucional, que es el que conoce la Sala Superior, que conoceremos en los próximos meses de las tres gobernaturas que tuvieron lugar. ¿Y qué nos toca hacernos a nosotros? Pues revisar que el proceso fue apegado a la ley y a la Constitución a partir del expediente que nos presenta el tribunal local y por supuesto, la parte actora quien demanda. Pero por lo mismo, lo que es importante aclarar, Pascal, es que, digamos, es absurdo que se diga que hay una negociación para anular cualquier entidad de la República, porque nosotros todavía no conocemos de dicha elección, de dicha revisión, y hay que decirlo, porque nosotros estamos al margen de las negociaciones políticas. El Tribunal Electoral, como ya lo decíamos al principio, pertenece al Poder Judicial de la Federación. Somos jueces y nos corresponde actuar conforme a un código de conducta propio de los jueces que no está en el ámbito político y que no estamos en la discusión y en la negociación parlamentaria o de los partidos políticos, con lo cual nosotros tenemos que actuar conforme a lo que se nos presente. O sea, primero no conocen todavía el expediente, Así es. no saben, incluso podríamos decir que hipotéticamente, pues no se puede saber si va a haber, si la sentencia del tribunal local la van a llevar al Tribunal Electoral Federal, ¿no? Así es. Y por último, pues me dices, somos jueces que tenemos un código de conducta que no nos permitiría ser parte de una negociación entre partidos políticos. Así es, y mira, el ejemplo es que la Constitución establece cuáles tienen que ser las causas para anular una elección. Y la Constitución establece que tienen que ser causas graves, sistemáticas y plenamente acreditadas. Ujú. Con lo cual, el hecho de que hoy se diga ya se va a anular porque hubo irregularidades, pues tenemos que ver si es que las hubo, de qué tamaño son. Ujú. Y solo a partir de eso es que podremos nosotros valorar y determinar cuáles fueron las condiciones de legalidad y de constitucionalidad de cada uno de los procesos electorales. Antes no. Permíteme hacer una pausa y regresamos para continuar esta conversación. Estoy platicando con José Luis Vargas, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 10:19, ya volvemos. Platicando con José Luis Vargas, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El otro caso es el de las sanciones contra los senadores. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? ¿Por qué se determina la sanción?
Mira, Pascal, ahí lo que sucedió es la Sala Superior recientemente confirmamos una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, ¿Presentada por quién? presentada por el Partido Revolución Institucional, por el Sí. PRI, Ujú. en la cual lo que se denuncia es a una serie de legisladores que participaron en un mitin político de Morena. Sí. Eh, Dichos legisladores, pues no es una cuestión nueva, o sea, no es algo que el tribunal no haya resuelto, lo hicieron en un día hábil. ¿Cómo se considera un día hábil? Pues está fijado, pues primero por el apartado del artículo 123 constitucional, segunda, pues por las leyes respectivas de cada órgano legislativo. Pero lo que es claro y digamos el común denominador es que día hábil es de lunes a viernes, día inhábil es sábado y domingo. Si mal no recuerdo, esto fue un martes, Ujú. el día que fue el evento. Y bueno, pues el tribunal consideró que había elementos para considerar que acudieron en un día hábil. ¿Por qué hago tanta referencia a eso? Porque la constitución política, y es una cuestión que hay que señalar, porque no es una cuestión de voluntad del tribunal castigar no castigar, porque nosotros no castigamos, hay que decirlo, es simplemente señalar que hubo una violación al principio de imparcialidad. La Constitución establece que los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, es decir, municipales, estatales y federales, de todos los poderes, tienen la obligación de utilizar los recursos públicos con imparcialidad. Ujú. Y como recurso público, la legislación electoral y también nuestros precedentes establece que se considera el tiempo del funcionario público. Es decir, que si el funcionario público está en horas laborales, sus horas que están pagadas por el Estado son parte de ese principio que debe prevalecer de no utilizarse para un fin electoral o partidista. Y eso fue lo que se hizo. Simplemente nosotros confirmamos que sí había habido violación porque había habido legisladores que en su tiempo de trabajo estaban en un mitin partidista. Ahora, la respuesta del senador Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI, que no está entre los sancionados, es decir, pues sanciónennos a todos porque todos hemos ido a actos de campaña. ¿Te merece algún comentario? Mira, hay que precisar, Pascal, nosotros no sancionamos, como te mencioné, Ujú. sancionan las contralorías respectivas, ya sea Ujú. del Senado, ya sea de los congresos, porque había legisladores locales y también diputados federales. Ujú. Nosotros simplemente lo que señalamos es que hay una violación al artículo 134 y serán las contralorías quienes investiguen en el ejercicio de sus facultades y sancionen. Entonces, yo respetuosamente con el senador Emilio Gamboa, me parece que ahí hay una imprecisión. Nosotros no estamos en esa óptica de sancionar. Pero sí es importante que, digamos, de cara a los procesos que vienen el próximo año, pues sí exista la claridad en algo que, insisto, no es una cuestión de voluntad de los tribunales, es lo que marca la Constitución y es lo que nos corresponde aplicar. No solo a los legisladores, también a los funcionarios del Ejecutivo, también a los funcionarios del Poder Judicial. No se puede participar en acciones o en actividades proselitistas y de carácter político cuando están en el ejercicio de sus funciones. Y hay ya muchos precedentes por parte del tribunal en los cuales se establece cuáles son los días en los cuales se puede hacer, principalmente sábado y domingo, y días feriados establecidos en la en la laboral respectiva. Entonces, me parece que es una cosa simplemente de que todos pongamos un poco de nuestra parte por algo que establece nuestro marco constitucional, que es cuidar la equidad en las contiendas, cuidar ese principio de imparcialidad para que no exista esa presunción o esa acusación Ujú. de que hay abuso por parte del poder público para fines políticos o partidistas. Bueno, vivimos, por último te pregunto, vivimos tiempos en los que hay por parte de la ciudadanía escepticismo, no solo sobre los órganos electorales, yo creo que sobre el gobierno en general, sobre las instituciones en general. ¿Cómo te sientes tú en tu papel de magistrado de la Sala Superior? Entrando ya muy pronto, estaremos en medio del proceso, empieza el 8 de septiembre.
de un proceso que por muchas razones es tremendamente importante, entre otras porque van a converger elecciones locales y federales como nunca en este país, hasta donde recuerdo, si no me equivoco, creo que 30 de las 32 entidades federativas tendrán un proceso local que ocurrirá en coincidencia con el proceso federal, pero esa es una sola de las razones. El país vive momentos complicados. ¿Cómo te sientes tú en este papel? Mira, Pascal, yo he estado viendo algunas de las encuestas que efectivamente pues ponen, digamos, a los órganos en plural electorales, pues, digamos, no como antes, digamos, en materia de popularidad o de confianza ciudadana, pero yo creo que en el caso de la Sala Superior y de los magistrados y del del Tribunal Electoral en su conjunto, yo creo que nosotros tenemos que garantizar confianza mediante nuestras resoluciones. Por supuesto, en un actuar correcto y, digamos, pulcro en el ejercicio de nuestra función, pero sobre todo creo que se tienen que reflejar en nuestras resoluciones. ¿Y cómo creo que se tienen que reflejar? A partir de que los actores políticos, los candidatos, los que acuden al tribunal como actores, vean que se actuó conforme a derecho, que no hubo absolutamente ningún tipo de sesgo político, partidista o de ninguna índole, y que existe en la sentencia suficiente motivación para decir por qué llegamos a esa determinación. Hay que acordarse que somos 7 magistrados de la Sala Superior, es un órgano colegiado. Ujú. Entonces, estas a veces especulaciones de que ya se pusieron de acuerdo francamente son absurdas, porque cada uno de los juzgadores es un mundo, tiene una visión. Los 7 somos magistrados absolutamente capacitados. Pasamos un proceso para poder ser electos de casi 3 meses y medio, primero por la Suprema Corte, después por el Senado de la República. Fuimos escrutados por los medios de comunicación también. Y los 7 magistrados que estamos, creo que tenemos las credenciales para técnicamente juzgar, y sobre todo las características de ser juzgadores imparciales. Entonces, me parece que eso es lo que tiene que dar tranquilidad a la ciudadanía, de que va a llegar el momento en el cual sea el tribunal el que le toque actuar conforme a los procesos electorales, pero no ser actores políticos protagónicos, porque no somos políticos, no somos actores políticos, somos jueces, y eso, pues el juez no debe de estar destacando por sus declaraciones o por sus acciones públicas, sino tiene que hablar a través de las sentencias. A ustedes les va a tocar calificar la elección presidencial. Nos toca, por supuesto, la del 2018, y nos toca calificar las de senadores y las de diputados, Sí. y las de los legisladores y locales, en fin, son 30 elecciones el próximo año, más las 3 federales. Es un gran paquete el que tenemos encima. Pues José Luis, yo te agradezco mucho que hayas venido. Me parece que era relevante conocer la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través tuyo sobre pues estos primeros señalamientos, digamos, o estas primeras menciones del trabajo del tribunal en medio de esta lucha política previa incluso al inicio formal del proceso electoral de 2018. Ojalá podamos seguir contando con tu presencia. Encantado, Pascal, un gusto y muchas gracias. Gracias, José Luis Vargas, magistrado electoral. Son las